Muy buenos días para todos y para todas. Este día es excelente, bonito, lleno de colores, lleno de lluvia, de ideas y de mucho entusiasmo y alegría. Hemos titulado este taller Únicas, Empoderadas y Libres. Por supuesto, un saludo especial para todas las compañeras del Comité de Mujeres de la CUT Huila, a las compañeras de Cundinamarca que hoy nos acompañan, de Caldas, y también a todas aquellas personas que en este momento se conectan desde otras distancias. En el marco del 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, hemos querido hacer una reflexión y llevar a ustedes muchas iniciativas y muchas observaciones con relación a lo que es la Ley 1257 del 2008, también sobre el convenio que se ratificará, el convenio 190 de la OIT, a punto de ratificarlo en Colombia, y estamos aquí con dos especialistas en esta materia, compañeras que han venido luchando, compañeras mujeres que ansian también la libertad, ser libres, y por eso se han empoderado en estos temas. Entonces, tenemos y damos la bienvenida a la compañera Andrea Restrepo y a la compañera Dori también. Entonces, a la compañera Dori Capera, la compañera Paola Andrea Restrepo Giraldo, bienvenida compañera, qué bueno tenerla acá, ojalá la podamos tener también acá en el departamento del Huila. Ella es tesorera de la Central Unitaria de Trabajadores Caldas, equipo de CEID, Educal Caldas, y también a la compañera Dori, que es una compañera que está también en la CUT, muy representativa, tiene a cargo la Secretaría de Derechos Humanos y por supuesto de la Mujer. Es una persona que ha estado vinculada en los procesos de mujer trabajadora desde hace mucho tiempo. Bienvenida, Dorisita, y que ojalá también un día de esto nos acompañe acá no virtual, sino presencial, acá en el departamento de Huila, muy pronto, ojalá. Entonces, por supuesto, le damos la palabra a la compañera Andrea. Bueno, nuevamente el abrazo fraterno y combativo para todas nuestras mujeres y también para los hombres que nos acompañan. Un abrazo gigante y pues sororo desde acá, desde la CUT, subdirectiva CAI. Mi nombre es Paola Andrea Restrepo, soy la tesorera de esta subdirectiva. Trabajo con la compañera Susana Urrea en el tema de mujer y género y hemos hecho un esfuerzo en acompañar el proceso por la ratificación del convenio 690 en Colombia, así como en todo el país y desde el liderazgo de la CUT Nacional. Hemos venido aprendiendo algunas acciones. Entonces, hemos titulado la conferencia de hoy 7 razones para ratificar el C-190 de la OIT. ¿Me escuchan bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, señora. Perfecto, súper bien. Bueno, entonces, iniciemos con esta que va a ser más bien una charla entre compañeros y compañeras. Vamos a empezar por contarnos un poquito acerca de la OIT. Como ustedes saben, un organismo tripartito que tiene presencia o que combina pues 3 fuerzas que tienen que ver con el trabajo. Una, los empleadores, la otra, el gobierno, y la tercera parte, el representante de los empleados. Por eso es un organismo tripartito. La OIT produce convenios que permiten que nosotros los trabajadores y trabajadoras tengamos garantías laborales, pero además convenios que cuidan los derechos humanos y brindan como ese soporte especial para que el trabajo tenga también ese contenido del cuidado de derechos
y para que en el trabajo se cubran y se protejan grupos poblacionales vulnerables, grupos diversos. El convenio 690 es un convenio que sale después de casi 11 años de no tener convenios. Es un convenio que nace en el marco del centenario de la OIT. Por ello tenía que ser un convenio sumamente claro. Este convenio tiene unas particularidades para Colombia. A mí me parece muy importante mencionarlo siempre por cuanto permite mostrar cómo en Colombia... Andreita, ¿en qué diapositiva estamos? No, empezamos como con las generalidades, es la número 2. ¿Quién está pasando la diapositiva? Doria, ahí estoy viendo a las compañeras, pero las diapositivas no se ven. Bueno, mientras pues se soluciona el tema de las diapositivas, les continúo contando como este marco general. Y es que este es un convenio que nace en el marco del centenario de la OIT y por eso es tan importante y por eso fue tan cuidado y tan especial. Cuando uno habla de un convenio, en realidad está hablando de un acuerdo de voluntad. Para este convenio, que es tan importante, se sumaron 439 voluntades, porque tuvo 439 votos a favor. Es un convenio que tuvo 7 votos en contra y 30 abstenciones para su ratificación. Y aquí cabe destacar que una de las abstenciones y una de las cosas más tristes para Colombia es que una de las abstenciones fue el representante de los empleadores. Como les decía, hay representante de los empleados, de los empleadores y del gobierno. El representante de los empleadores de Colombia ya estuvo. Pero ¿de qué habla este convenio y por qué es importante y por qué cobra tanta relevancia en este mes? Como ustedes saben, en el marco... ¿Cómo me dices? ¿Ahí me escuchas bien? Está un poquito más fuerte. Yo lo Se escucha acerco. muy bajito se ha escuchado. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí un poquito mejor. Bueno, entonces, Mejor. en el marco de 25 de noviembre, que es la conmemoración de la lucha contra la violencia, que focaliza especialmente a la mujer en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, este convenio cobra muchísimo más importancia, por cuanto es el convenio que busca erradicar todas las formas de violencia del espacio laboral. Entonces, ahora sí entremos pues en materia. Número 2, unas velocidades y cosas importantes del convenio es que el convenio reformula el espacio laboral. ¿Qué es eso de que reformula el espacio laboral? Pues bien, antes se pensaba que el espacio laboral era el espacio físico, ¿cierto? La fábrica, el espacio concreto donde se realizaban las labores. Este convenio pone un concepto que es muy importante, que ya no es el espacio laboral, la fábrica como tal, la empresa como tal, sino que conecta algo que se llama el mundo del trabajo, el mundo laboral. El mundo laboral redimensiona los espacios donde se realiza la labor, por cuanto es la empresa, pero también podría ser la casa en el teletrabajo, pero también podría ser la calle si usted es informal, pero también podría ser el lugar donde usted está haciendo una pasantía, si usted es un aspirante o es un pasante. Entonces, es un convenio que tiene este marco amplio de entender cómo las violencias suceden en diferentes espacios para los trabajadores y las trabajadoras. Como les decía, los convenios de la OIT cuidan los derechos, pero aunque no pertenece al bloque fuerte de convenios que protegen los derechos humanos, sí los cuida de manera especial.
por cuanto tiene conexión con el cuidado a grupos de discapacitados, grupos étnicos, indígenas, afro, las mujeres y los migrantes. Y también muy importante, la comunidad diversa, la comunidad LGTBI está de manera especial protegida dentro del convenio. Vamos a la diapositiva número 3. En la diapositiva número 3 me parece supremamente importante que como trabajadores y trabajadoras tengamos algo en cuenta. En Colombia existe una ley que es la 1010, la de acoso laboral, que es con la ley con la que se solucionan este tipo de problemáticas al interior pues, del trabajo. Y resulta que esta ley nace en un marco muy importante. Esta ley no nació como respuesta a las necesidades de solucionar problemas de acoso laboral. Nace en el marco de los tratados de libre comercio. Resulta que cuando Colombia fue a firmar tratados de libre comercio, las multinacionales, las empresas extranjeras, se dieron cuenta que en Colombia no había una ley que atendiera el acoso laboral como tal. Y entonces, ¿qué hicieron? Generaron como solución emergente la ley 1010, que es con la que trabajamos, pero que es una ley con grandes vacíos, que en realidad pide una carga probatoria que muchas veces revictimiza a la persona que es acosada y que tiene algunas falencias. Entonces es importante entender que la 1010, aunque nos ha solucionado muchos de los temas de acoso laboral, nace para cumplir un requisito en el marco de los tratados de libre comercio como una exigencia de las empresas extranjeras para poder firmar, o de los países para poder firmar con Colombia tratados de libre comercio. Es importante entender. Entendiendo esto, hay que también comprender que en Colombia se registra mucho acoso laboral en contra de los trabajadores, pero en especial de las mujeres, que como no hay acceso a un observatorio serio que nos muestre y nos mantenga como frescas las cifras, muchas veces ese tipo de acosos quedan invisibilizados. También les puse en esta diapositiva algo importante y fue un informe con fecha el 10 de diciembre del 2021 que cuenta el total de quejas, de solicitudes que se radicaron en cuanto a temas de violencia y violación de derechos humanos al interior de las empresas. Las cifras son muy tristes, son desgarradoras. Por ejemplo, dice, se recibieron un total de 10.952 requerimientos que se discriminan de la siguiente forma. 4.121, que corresponden al 41%, son solicitudes de empleadores. ¿Para qué? Para que el Ministerio del Trabajo constate fuerza mayor y permita que se suspendan contratos de trabajo. 721 de esas solicitudes eran para solicitar también que el Ministerio de Trabajo autorizara suspensión temporal de contratos laborales hasta por 3 meses. Y 6.660 fueron querellas instauradas por trabajadores y trabajadoras por violación de derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo más triste? En un país como Colombia, que ha normalizado el violentar a las mujeres, no hayan cifras con enfoque de género claras. Entonces, eso es algo que debemos tener muy, muy presente nosotras como mujeres en estas luchas. Pasemos a la siguiente. La siguiente diapositiva tiene algo que yo quiero que ustedes observen con detenimiento. Y es cómo este C-190 redefine lo que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con cosas importantes para avanzar en la lucha femenina y en la lucha de las diversidades por el respeto y por eliminar pues esto que este sistema patriarcal ha instaurado contra nosotras, y es esa normalización del acoso
al interior de nuestro trabajo y al interior de todas nuestras esferas de vida. Entonces definen la violencia como una amenaza para la igualdad de oportunidades. La violencia y el acoso son incompatibles con el trabajo decente. Recordemos, trabajo decente es uno de los objetivos de desarrollo y que para que las mujeres avancen en igualdad de oportunidades deben tener espacios libres de violencia y acoso laboral. Constituyen también la violencia y el acoso como una violación grave a los derechos humanos y sitúan la mirada sobre que la violencia y el acoso también afecta la salud de las personas, su dignidad, trascienden a su entorno laboral y también afectan su vida social. Entonces, es supremamente importante ver cómo este convenio C190 le da una nueva connotación a lo que es la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Además, muestran algo importante y es cómo la violencia y el acoso en una empresa también daña las redes, genera entornos de trabajo tóxicos, pero además daña la reputación de las empresas y por ende la productividad de la misma. Podemos pasar a la siguiente. Titulamos esta conferencia Las 7 razones, ¿cierto? Para contar a grosso modo ese articulado del C190. Pues para empezar, yo quiero compartirles que como mujer, cuando tuve contacto con él, yo me imaginaba que un convenio tan potente como este tendría un texto supremamente grueso, aburrido, lleno pues como de cosas como más enfocadas hacia el derecho, poco digeribles para una persona pues en su vida cotidiana, y es todo lo contrario. Este C190 es un convenio muy de cara a lo social, muy humano. Este C190 tiene 8 capítulos y aproximadamente 20 artículos que son sumamente digeribles. La razón número 1 para que lo ratifiquemos y para que sigamos unidas en la lucha por la ratificación de este convenio es cómo define la violencia, y ya lo decíamos, pero destaquemos 3 elementos. Bueno, el primero, que para considerar que exista violencia no se requiere que cause daño físico. Recordemos que en la 1010 una de las pruebas pues para comprobar que hubo violencia es constatar el daño físico, y esto es algo terrible porque prácticamente que nos pone a que vayamos que nos vayamos a mostrar pues la lesión para poder creernos que hay violencia al interior de nuestros entornos laborales. Basta solo con una conducta o comportamiento que sea susceptible pues a causar daño no solo físico, sino también psicológico o económico, para que ya se considere la violencia. Y este es un avance muy significativo en un país como el nuestro, donde a pesar de que las mujeres y los hombres en algunos trabajos hacemos igual de labores, a algunas mujeres se les sigue pagando por debajo de lo que se le paga a los hombres. Lo segundo, se reconocen múltiples formas de violencia. Recordemos que en Colombia están muy reconocidas 4 formas, ¿cierto? La física, la psicológica, la que no nos permite como asumirnos y hacer elecciones sexuales. Y la violencia, hay una violencia que ha sido de pronto un poco invisibilizada, que es esa violencia del comportamiento diario, que va muy sujeta a nuestra cultura, que está sujeta a esos chistes que normalizamos, ¿cierto? A esos chistes que a veces se hacen de mal manera y que crecimos tolerando las mujeres. Por ejemplo, cuando uno se acomoda como en una parte como con su derriero un poquito prominente, se naturalizó mucho que le digan a uno, ay, esa pose no la paga el seguro, ¿cierto? Entonces, esa violencia que es tan sutil también se reconoce desde el C190 como una violencia que daña, que intoxica el ambiente laboral y que debe ser corregida, ¿cierto? Y el tercero, y no menos importante, es que no importa si las conductas son reiterativas o no, sino que con una vez que suceda,
la víctima puede denunciar. Podemos pasar a la razón 2. Recordemos también que el C-190 no solo aplica para mujeres, también aplica para minorías, mal llamadas minorías étnicas, para nuestros pueblos originarios, para el pueblo y también para la comunidad LGTBIQ+, para personas en situación de discapacidad, por cuanto este convenio conecta muy bien con otros convenios que protegen este tipo de personas. La segunda razón que tenemos es que este convenio tiene un marco amplio de protección. Entonces, como les explicaba y se conecta al mundo laboral, entonces no solamente protege personas que estén contratadas formalmente, sino que también amplía el marco de la protección contra violencia laboral en las personas informales, ¿cierto? Ustedes saben que son las personas más vulneradas, más desprotegidas, que están en la calle, que son violentadas constantemente por sus compañeros, por las mismas personas que hacen uso de sus servicios, también por la fuerza pública. Sabemos que lastimosamente en Colombia parece que ser informal fuera un delito, ¿cierto? Y se les endilgan cantidad de cosas. Pues habrán algunas problemáticas, pero no es la regla común, ni se puede encasillar el informal como vendedor de droga, como pandillero, como gamín, como, o sea, como ese maltrato que el mismo gobierno a veces permite contra la informalidad, es regulado desde el 190. Las personas que están en búsqueda de empleo, y es sumamente importante, porque las personas que están en búsqueda de un empleo también deben ser protegidas, por cuanto sobre todo contra las mujeres se ha ejercido un tipo de violencia y es pedirle favores a cambio de darle el empleo, pedir favores sexuales, hacer acoso contra las personas que están postulando un empleo. Entonces es importante entender este avance tan maravilloso de protección que tiene el convenio 690, por cuanto también pensó en los pasantes universitarios, en nuestros aprendices del SENA, cuando van a una empresa, están protegidos, están visibilizados dentro de esas violencias que ocurren y que no solo ocurren al interior de la empresa, que nos pueden ocurrir en el trayecto hacia la empresa, en el bus de recorrido, que nos pueden ocurrir de pronto en la casa antes de salir a trabajar. Tiene esa parte muy bonita y es que conecta la violencia laboral con la violencia doméstica, por cuanto reconoce, por decir alguna mujer violentada en casa, antes de salir a su labor, no llega en una situación mental ni en una situación física apta para asumir el rol que tiene en la labor para la cual fue empleada. Entonces permite considerar el humano y conectar esas esferas de vida que son tan importantes como la esfera del hogar con lo que sucede en el mundo laboral. El convenio se aplica tanto a sectores públicos como en lo privado. Como les decía, tiene un marco tan amplio que cobija la zona rural y cobija también la zona urbana. Y en esto de la ruralidad me parece sumamente importante la ratificación, porque como ustedes saben, una de las banderas de la agenda laboral que se presentó entre CUT, CTC y CGT es esa formalización de la ruralidad y es esa protección a la ruralidad. Pasemos entonces a la cuarta razón. La cuarta razón es muy sencilla, creo que lo había expresado, y es la esencia transformadora del convenio, por cuanto la protección contra la violencia y el acoso está durante el trabajo, con los espacios relacionados con el trabajo, pero también con los espacios como resultado de este. Es decir, nos invitaron a una convención en otra ciudad, ¿cierto? Viaja el trabajador o la trabajadora. En especial se protege la mujer porque no es
no es la regla, es la excepción que le suceda a un hombre, pero a las mujeres sí les sucede que viajan a esos viajes de negocios, a esas convenciones empresariales y no falta el jefe que quiera aprovechar para acosarla, que quiera aprovechar para usarla en medio de pronto de una celebración o algo. Le puede suceder a un hombre, pero esa no es la regla. La regla es que a las mujeres sí les ha sucedido desde siempre y sí sigue sucediendo este tipo de violencia contra la mujer. Sigamos a la quinta. En la quinta quise que recordáramos a Rosa Elvira Celi. Por cuanto hablar de estos temas, en esta quinta razón, hablar de estos temas se hizo difícil. O sea, nos permiten contar que en Colombia las niñas siguen siendo abusadas, nos permiten contar que en Colombia las lideresas siguen siendo masacradas, nos permiten contar que en Colombia nuestros seres queridos, nuestro amado sigue cometiendo feminicidio, pero nos lo permiten contar el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Si en fechas lo hablamos, las, las personas viendo una conferencia como esta saltan a decir, eso ya no sucede, no sé de qué está hablando porque ya las mujeres hacen de todo, se atreven incluso a decir que la ley del feminicidio producto del asesinato, el empalamiento, el abuso sexual que recibió Rosa Elvira Celi, que ese es un acto discriminativo contra los hombres. Se atreven incluso a decir eso, desconociendo un país como el nuestro que ha normalizado el que sean los cuñados, el que sean los esposos, el que sean los mismos padres los que maten a sus mujeres. Entonces, la razón 5 es una razón muy potente porque no solo protege frente a los empleadores, sino que también protege de violencia y acoso laboral, entendiendo que la violencia y el acoso la ejercen diferentes actores. Como a Rosa Elvira Celi fue su compañero de vida, o sea, su compañero de clase quien acabó con su vida, o sea, una persona de su vida confiable, quien acabó con su vida. Entonces, el convenio reconoce que en los entornos cercanos de las mujeres hay diferentes actores que pueden abusarlas, violentarlas. Asimismo, lo reconoce para los otros grupos que están dentro del convenio, pero queremos hacer énfasis en mujer porque esta tiene que ser una de nuestras banderas de lucha. La razón 6 es el enfoque de reparación. Y aquí yo quiero conectar algo que es importante. Este convenio C-190 viene de la mano con la recomendación 206, que en última es la que trae la pauta de cómo generar, primero, nueva legislación para que el convenio se haga vivo en Colombia. Y segundo, es la que cuenta qué medidas crear para reparar de manera integral a las víctimas. Por cuanto ustedes saben que Colombia tiene un enfoque punitivo en las penas de castigo, pero muchas veces no hay un equipo interdisciplinar que atienda el trauma psicológico, que atienda el daño familiar que produce una violencia, un abuso contra una mujer, que atienda el individuo y que ayude a reparar el individuo. Entonces, esta razón es supremamente potente porque la reparación no solamente puede ir en torno al castigo, sino que tiene que haber todo un equipo que reconozca a la víctima y que entienda que la reparación es para la víctima, que la víctima requiere atención tanto individual como en sus esferas de vida. Y vamos a la razón final, que es la número 7, la número 7 y son, pues es muy sencilla. El énfasis que el convenio hace para abordar las violencias en el trabajo requiere una visión completa, una visión sistemática, una visión
que, como decía la doctora María Luisa Rodríguez Peñaranda, permite incluir un enfoque de género, una perspectiva de género a los diferentes espacios de la vida social de Colombia, ¿cierto? Una mirada profunda que permita que la escuela aterrice la perspectiva de género, que permita que el aparato judicial aterrice la perspectiva de género, que permita que como sociedad avancemos en la deconstrucción del sistema patriarcal. Este convenio constituye un avance importantísimo para los diferentes grupos que cobijan, pero en especial para las mujeres, que somos víctimas constantes de violencia y acoso laboral, y que hay una deuda histórica con las mujeres, también con las diversidades sexuales, en torno al reconocimiento de la violencia que se ha ejercido, y bueno, que como mencionábamos en otra conferencia de violencia antisindical en el marco del conflicto armado, violencias que se han perpetuado contra la mujer y que han encadenado varias cosas. Una, la violencia de género sujeta al sistema patriarcal. Dos, la violencia contra los liderazgos femeninos, porque calladitas y quietecitas nos vemos más bonitas. Y tres, la violencia ejercida en el marco de este conflicto armado por más de 70 años, que ha convertido el cuerpo de la mujer en un botín de guerra y que ha normalizado el no solo asesinar a la mujer, sino también vulnerarla sexualmente por el hecho de ser mujer. Entonces, ánimo, compañeras y compañeros, vamos por la ratificación del convenio C-190. Hasta hace 8 días, no, hasta hace 15 días eran 21 los países. Entiendo que en este momento Australia está a punto de la ratificación. Ya hay un avance, ya hay un comité impulsor. Hay razones muy poderosas para ratificarlo. Yo quiero compartir con ustedes un trabajo que se ha hecho de la mano de la doctora Susana Urrea, de la Secretaría de Género de la Subdirectiva Cursalda, y que se ha hecho para recolectar un drive con el que podamos todas y todos trabajar este tema del C-190. Así que les voy a poner el enlace al drive, van a encontrar la presentación del C-190, la presentación de la recomendación 206, algunas fichas publicitarias en video que hicimos para el 8 de marzo, un plegable que tienen toda la libertad de que lo impriman, de que lo trabajen y le cambien lo que consideren que se le debe cambiar o le sumen lo que consideren que se le debe cambiar. Hay separadores y vamos en este desafío por la ratificación, que como lo han hecho en países como México, se tendrá que dar desde el pedido de las mujeres, se tendrá que dar desde el pedido de las gentes, desde unirnos en una mesa amplia, no solo de mujeres, sino también de comunidades étnicas y de grupos como, por ejemplo, los migrantes, también cobija a los migrantes, este C-190, la protección de migrantes, y de personas discapacitadas. Nos tendremos que unir en un deseo amplio de lograr la ratificación de este C-190. Un abrazo para todos, todas y todes, en este marco del 25 de noviembre, donde la lucha no termina por la no violencia contra la mujer. Muchas gracias. Agradecemos a Andrea. De verdad que sí, estamos todas dispuestas y dispuestos a seguir mirando cómo se ratifica el convenio 190. Vamos a hacer posible para que Colombia sea el país 22 donde se ratifica este convenio. Agradecerle a Andrea su exposición, esas 7 razones que nos indica por qué es importante que se ratifique en Colombia el convenio 190,
por qué el convenio 190 nos brinda una gran protección a nosotras las mujeres y desde una perspectiva de género, no solamente en la parte laboral, sino sino fuera de la parte laboral también, en lo privado y en lo público. Digamos, también las diferentes clases de violencia se tienen en cuenta ahí, y la compañera lo manifestaba sobre el feminicidio. Y importante, ¿no? Que esas medidas de reparación que se debe tener de manera integral. Entonces, compañeras, pues yo creo que este es un buen inicio para seguir gritando en las calles y diciendo desde nuestros puestos de trabajo que queremos la ratificación del convenio 190. El Huila presente en ese convenio también. Y bueno, muchas gracias, compañera Andrea, y damos paso a la compañera Dori Capera. Bienvenida, compañera Dori Capera. Bueno, muchas gracias a las compañeras y compañeras de agradecer a Nelly por la posibilidad de estar en este espacio, y vamos a hablar el día de hoy sobre, ahí se está viendo la diapositiva, Nelly. Compañeros, ahí se está viendo. No, señora. No, bueno, espérenme un momentico, nos volvemos a unir acá. La idea es que quede aquí claro. ¿Ahora sí? Nelly. Tampoco. No, señora. No la vemos. Tan raro que acá se ve en la pantalla. Bueno. Voy a volver a intentar a ver si lo puedo lograr, porque se supone que estamos aquí y ya. ¿Sí o tampoco? Bueno, vamos a iniciar. Bueno, la ley 1250, ¿qué nos plantea esta ley? La ley nos plantea hacia una libre de violencia contra la mujer. Entonces, la charla está planteada en tres momentos. Por un lado, como el contexto en que se hace el marco de la ley. En el segundo contexto, nos planteamos qué es lo que propone la ley, y en el tercero, hacemos unas conclusiones generales sobre la ley. Entonces, en el contexto internacional, en el 2008, hay varias cosas que pasan en No se escucha, compañera. Ahora sí, Nelly, o tampoco. No sé qué está pasando con el internet. Ahora sí. Nelly. Ah, bueno. Sí, ahora sí. Listo. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la ley 1257. ¿Esta ley cuál es? La que plantea que hay una vida libre de violencias contra las mujeres. Entonces, está la charla planteada en tres momentos. Por un lado, el contexto nacional e internacional en que se da la ley. Dos, qué propone la ley. Y tres, unas conclusiones. El contexto nacional, qué estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, por un lado, viene la independencia de Kosovo a Serbia. Recordemos que hay una tensión entre los países de Occidente y Oriente, y entonces, en ese momento de independencia, tiene las implicaciones en el mundo y también en la posibilidad de identificar cuáles son los derechos que tenían los ciudadanos. Bueno, un segundo momento que para América Latina es importante es que Fidel Castro renuncia a la presidencia de Cuba y empieza la diferencia entre la presidencia de Cuba y la comandancia de las fuerzas militares, ¿cierto?
por un tercer momento, entonces Putin puede acceder al mandato. Mary, ahora sí me está haciendo. Yo creo que estoy como por el momento sola. Aló, aló, Mary, ¿sí me estás Señora, escuchando? Ah, bueno. En otra parte, entonces aquí estábamos hablando de que Putin, por ejemplo, no puede acceder al tercer mandato y se reconoce como secretario general. Esto es muy importante para el mundo porque se consolida el poder de Putin en Rusia. En Estados Unidos, por ejemplo, viene toda la pérdida de militares en Irán y la interior esa cantidad de muertos, lo que ocasiona que exista una presión de la ciudadanía por el retiro de los militares de Irán. Por otra parte, en Estados Unidos empieza la burbuja inmobiliaria que va a afectar y va a tener repercusiones económicas en todo el mundo. Bueno, ¿qué está pasando en las mujeres en ese momento? A través de toda la salud que hay alrededor de ellos, de la ONU, y entonces contan que el 35% de las mujeres tienen violencia física. Y eso es algo muy grave para el mundo, que solamente y también sus familias sexual, sus salud, el 30% del lugar. Entonces, esto es una demostración que hacia el 2008 los ¿cierto? Entonces, en el 2008, ¿qué es lo que se ve? Muere Manuel Marulanda, de las FARC, el eterno guerrillero que se le dice, pero muere Nelly, ¿me estás escuchando? sí, estamos escuchando. Aló. Sí, estamos Ah, escuchando. bueno, listo. Ah, bueno, entonces en el contexto nacional, entonces Marulanda, porque pues es el eterno guerrillero, que se le considera así, aparece la operación Jaque, que libera a los
Sí, es menos. Amiga, esto muy entrecortado. El- Y se va mucho lo Ay, perdido. sí, no sé qué Queda le pasa a él. El 50%, perdón, me voy a cambiar a ver. El 50% de las mujeres en Colombia, según la encuesta del DANE, para esa época, 2008, el 50% de las mujeres en edad productiva están fuera del marco laboral. Sí, o sea, no tienen acceso no tienen acceso al mercado laboral, lo que implica que efectivamente eso va a tener dependencia económica. Entonces, acá es una cosa muy importante que nosotros queremos, bueno, que se quiere dejar acá, y es cómo se ve la problemática de las mujeres que están siendo víctimas de violencia en Colombia. Entonces decimos que antes de la década como internet. Entonces, bueno, veíamos aquí otra cosa, que antes de la década de los 80 se considera que la violencia contra la mujer es un problema netamente personal. Y en la década del 90 del siglo pasado se consideraba que la violencia contra la mujer es un problema social. Pero ya entrado en el siglo XXI, terminando pues la década de la primera década del siglo XXI y comenzando la segunda década, pues en ese momento lo que se ve es que la violencia contra la mujer es un problema público y por lo tanto el Estado tiene que asumir y mirar qué es lo que va a hacer frente a esa problemática que se ve a nivel nacional. Entonces, en este contexto, se promulga la ley. No sé qué está pasando, saca acá, qué pena con ustedes. Bueno, entonces en este contexto es que se promulga la ley 1257. Bueno, ¿qué es lo que quiere romper esta ley frente a los estereotipos? Entonces, lo primero que se quiere abordar es unas falsas creencias que se detectan a partir de una encuesta que se hizo a nivel nacional para la época, donde consideraban que a las mujeres les gusta que las maltraten y decían que era tan importante las mujeres que les maltraten porque era que los hombres ofrecían su amor. El violador es un enfermo mental. Los hombres no pueden controlar sus instintos sexuales y por eso hay violaciones. Los hombres son infieles por naturaleza, las mujeres provocan a sus parejas y por eso son los molestadas. La violencia es un instinto incontrolable y los hombres son más iracundos que las mujeres, por lo tanto se les dificulta mayor control de la violencia. La mayoría de los violadores son personas desconocidas, están en lugares apartados, peligrosos. La violencia solo ocurre entre gente pobre y sin educación. Los padres son incapaces de violar a las hijas, los esposos, compañeros o novios no se da el abuso sexual porque existe la obligación de mujeres de satisfacer en el momento que él lo quiera. El lugar es más seguro para las mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas. Y el hombre es el que decide todos los asuntos porque él sabe lo que le conviene a un hogar. Estos eran como los estereotipos que la ley quería que no
mejor dicho, romper con esos estereotipos que existían en su momento, ¿cierto? Bueno, entonces, por otro lado, es importante que nosotros nos demos cuenta que la ley hace gran esfuerzo por decir cuándo o qué tipos de violencia hay contra las mujeres. Esto es algo muy importante porque en otros momentos y en otras normativas anteriores no se había establecido eso. Entonces la ley nos dice que hay 5 tipos de violencia que están siendo ejercidas contra la mujer. La violencia psicológica, que es una violencia que, aunque tiene grandes secuelas para la calibración con las mujeres, es muy difícil detectar. La violencia física, que genera por golpes y que ha llevado a que el 15% de las mujeres en el país en esa época estuvieran realmente con incapacidad médica y establecía ese tipo de violencias por medicina legal. La violencia económica, que es la violencia frente a poder acceder al mundo del trabajo, tener unos ingresos propios, pero también viene la violencia patrimonial, es la que se tiene sobre los bienes y patrimonios que se han adquirido, pero que generalmente las mujeres son las mayormente afectadas frente a 2 cosas que ocurren. Por un lado, frente a los divorcios y frente al manejo de ese patrimonio familiar, porque generalmente se le da la fuerza para que lo maneje. Y la violencia sexual. Esta violencia sexual se establece, por un lado, que no importa si es con su cónyuge o su novio o su compañero permanente, la violencia sexual también puede ser por un familiar y la violencia sexual también puede ser por otra persona extraña a la familia. Entonces, la ley 1257 condiciones de violencia sobre la mujer que son muy importantes y nos permite a nosotros mirar qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿cómo se exigen o se dan ese tipo de violencia? Los que puede ser o en el espacio privado y o en el espacio público, porque una mujer está haciendo su violencia en su violencia en el espacio privado, pero también en el espacio público. En el espacio privado se dice que es el que tiene que ver en su familia, en la unidad doméstica o en las relaciones interpersonales. Mientras que la violencia en el espacio público son aquellas que es imposible y por cualquier otro tipo de personas. Es importante decir que independientemente si es privado o es público, se puede dar las 5 violencias que vimos anteriormente. O sea, no puede ser excluida ninguna de ellas, sino que en esos espacios, en ese tipo de modalidades que se da, pues se puede ejercer los 5 tipos de violencia. La 57 considera, y es importante, pues yo creo que aquí 4 elementos que plantea. Uno, que el problema de la violencia contra la mujer tiene que ver con los derechos humanos y por lo tanto es algo que es inherente y debe ser denunciable, ¿cierto? Un segundo elemento que nos plantea aquí es que hay que aclarar el sentido de la norma. Porque el Estado tiene unas obligaciones para prevenir, erradicar y cambiar los hechos de violencia y tocar la responsabilidad para que realmente no se ejerzan sobre las mujeres las violencias de la manera que lo estamos viendo. Un tercer elemento es que debe haber sanciones para quienes existan aquellas personas que nos hacen y nos violentan. Entonces debe haber unas sanciones penales y jurídicas contra los ejercitores de violencia. Y un tercer
un cuarto elemento que nos habla la ley es que como son derechos humanos, debe haber una obligatoriedad de parte del Estado, pues, no puede ser ajeno a eso y debe garantizar generalmente el bienestar de las mujeres. Entonces, la ley reconoce dos cosas muy importantes. Primero, que las mujeres tienen que tener autonomía, y lo segundo, que las mujeres tienen libertad para tomar decisiones. En ese sentido, entonces, como los derechos humanos, y decimos que las mujeres que están siendo violentadas, siendo vulneradas de derechos humanos, entonces plantea que el Estado debe dar una nueva valoración a las mujeres y lo que significa la libertad y la autonomía en su proyecto de vida. Y dos, fortalecer las mujeres, conoce y protege la independencia de las mujeres, es decir, frente a la economía, frente a las relaciones que existen cotidianamente y que no dejan y no puede haber condena por aquellas mujeres que hacen su autonomía y su independencia. Entonces, en último, nos está que la violencia contra la mujer. Esta ley está consciente que desde el 2000 se tiene en cuenta como un concepto fundamental para que allí todas las que pueden ser afectadas por la violencia de las mujeres, ¿cierto? Que se dice que por las mujeres son que le causan muerte por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que estén en el ámbito público o en el ámbito privado. ¿Qué quiere decir? Que nos tienen en cuenta las 5 violencias ejercidas a nivel social y familiar, pero también nos está diciendo en qué es el concepto que realmente hace que hoy tengamos una apuesta allí. Bueno, si están viendo las diapositivas, no sé. Aquí se hace, me gustaría que lo pudieran ver, que se hizo un gráfico. Este gráfico nos, ahora sí lo vemos, ¿cierto? Entonces nos dicen que en el 2008 el 76% de las mujeres víctimas de violencia, de las que van, hacen las denuncias y demás, consideran frente a qué entienden ellas o cómo ven la violencia, ¿cierto? Entonces, por un lado, dicen que el 24% cree que puede resolver el problema sola, que por eso, pues, le da mayor trascendencia y considera que sus compañeros no son o el allegado no está ejerciendo violencia porque ella lo puede manejar. Otro 24% considera que sí hay violencia, pero que ellas pueden, no tienen ningún tipo de secuela para su vida personal. Entonces, bueno, el 16% considera que un miedo a un mayor maltrato y por lo mismo hay que dejar las cosas así. Un 13% dice que no desea afectar al agresor porque convive con el agresor. El 9% no cree que hay espacios que puedan evitar la violencia. Entonces, ellos consideran eso. Hay otro 9% que dice que eso es parte de lo normal, que no hay
que allí no hay violencias como tal, y un 7% dice que las entidades del Estado que tienen que velar por el cuidado de las mujeres realmente no pueden, no hacen nada, entonces no vale la pena poner la denuncia. Estos datos que nos muestran en el DAN en el 2008 al 2021 no ha cambiado mucho. ¿Sí? Eso es muy importante que nosotros identifiquemos que las violencias contra las mujeres es un problema social, es una cosa de justicia de derechos y que el Estado tiene que ejercer una política pública que frene la violencia contra las mujeres. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales logros de esta ley? Entonces, hay 3 logros fundamentales. La primera, considera que las mujeres tienen derechos. O sea, ese es el más importante, reconocer a las mujeres con derechos. Una segunda es que el Estado tiene la obligación de proteger a las mujeres para evitar las violencias. Y tercero, que el Estado tiene que generar listo. Entonces, acá, ¿por qué hablamos nosotras de los derechos de las mujeres, cierto? Entonces, ¿por qué decimos que el Estado tiene la obligación de ver lo que ocurre con los derechos de las mujeres? Entonces decimos, 1, las mujeres víctimas de todas las violencias contempladas en la ley tienen derecho a contar lo sucedido, a que sea orientada, asesoramiento jurídico, asistencia técnica, que el Estado le garantice esa protección hacia la denuncia, y la Defensoría del Pueblo es la encargada de ello. Un segundo elemento que nos dice es que se debe guardar una reserva sobre la identidad en el momento que se haga la denuncia, y se tenga en cuenta el consentimiento de las mujeres para cualquier cosa que sea por examen o sea por conducción jurídica. Permítame un momento, qué pena. ¿Por qué no podemos bajar? Listo. Un tercer elemento que nos dicen aquí es que las mujeres tienen derecho a ser informadas. Ser informadas frente a sus derechos, frente a los procesos que se tengan para la reclamación, se necesita exámenes de cualquier tipo, se debe tener clara la información por parte de la sociedad. Y un cuarto elemento es que las mujeres tienen derecho a decidir voluntariamente si quieren hacer o no conciliación con su agresor, que no puede ser obligada en ningún momento ni por ninguna instancia, sobre todo judicial, a hacer ese trabajo obligatorio. Entonces, eso es muy importante de la ley porque nos permite realmente que las mujeres tengamos esa posibilidad de protección. Bueno, frente al abuso sexual, realmente la ley tiene y profundiza la ley 360 de los 97, y es que uno se trata de privacidad y respeto durante cualquier entrevista a la persona afectada, ¿cierto? Sea a nivel legal, sea por médico o por asistencia social. Debe ser muy respetuoso y tener una privacidad. El segundo elemento es que todo procedimiento legal tiene que tener un hecho punible.
Es decir, que no puede haber conciliación por el agresor para que el agresor no tenga ninguna repercusión jurídica. Entonces dice, no, si hay una demanda por agresión contra la mujer, debe haber un hecho punible y debe haber algo que castigue al culpable de este tipo de agresión. Un tercer elemento nos dice que ser informada de los servicios disponibles para tener las necesidades que le haya generado el delito. ¿Esto qué quiere decir? Que hacia dónde, cuál es la ruta que ella debe seguir para la protección de sus derechos. Bueno, este son servicios de orientación y consejería gratuitos y de protección a las familias, ¿cierto? ¿Pero por quién? Por personas calificadas, puede ser cualquier persona que haga la vida. Y tener, si es abusada sexualmente, entonces tiene el derecho a tener examen para las enfermedades venéreas y el VIH, un examen de tratamiento de la recopilación de evidencias legales y informar sobre la ruta que se va a seguir. Entonces, digamos que eso es lo que plantea la ley. En relación con del Estado, las 4 cosas que el Estado tiene como obligación. Una, sensibilizar y la prevención. Es una de las cosas en diferentes espacios que tiene, que se pueden hacer, tanto jurídico, laboral, educativo, o sea, en cualquier espacio el Estado tiene la obligación de sensibilizar la problemática de las mujeres. La segunda, proteger a las mujeres que están siendo víctimas de la violencia contra ellas. Generar una ruta de atención clara que le permita a uno tener tener clara la ruta que va a tener y el escenario que lo va a atender a uno. Y 4, debe haber sanción para el agresor. Esa es la apuesta que tiene esta ley. Con respecto a sensibilización, entonces se dice que el Estado debe generar todo tipo de estrategias que erradique la violencia contra las mujeres. 2, comenzar a hablar sobre los tipos de violencia contra las mujeres que hay, para y puedan acceder a la justicia. Entonces, debe haber una ruta clara que nos permita tener identificados los tipos de violencia que tienen las mujeres, ¿cierto? Y esta ruta debe también ser clara para las personas de justicia y de salud y de las personas que están haciendo en este caso, la violencia. Y 4, debe haber, o bueno, tercero, debe haber un elemento muy importante que es cualificar los sistemas de información sobre las violencias de las mujeres. Eso tiene que tener claro, porque es en esa medida que las mujeres pueden generar una apuesta bien clara sobre qué estrategias se necesitan. Si nosotros no tenemos la tematización, las violencias más frecuentes sobre las mujeres, pues se exigirle al Estado que haga una ruta precisa frente a ese tipo de violencia que existe en el Estado, en la sociedad. Bueno, como el Estado es una superestructura de la sociedad, ¿cierto? Nos dicen que el Estado tiene que tener en sus 4 componentes o sectores fundamentales, debe tener una apuesta para evitar y minimizar el salud. Tiene que tener claro el concepto de la mujer, tiene que estar muy clara la información y debe desarrollarnos el examen que ella requiere. Un segundo elemento es en el sector laboral. ¿Cómo va a estar inmersa en las mujeres que han sufrido violencia
violencia contra ellas en diferentes campos y cómo en el mundo laboral les da permiso para, para los tiempos que requieren de la recuperación, así no estén registrados por medicina, ¿cierto? Pero que el empleador, al darse cuenta de las violencias que se puede dar, puntuales que les permita a nivel laboral no perder su trabajo. ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con la prevención, la comunicación, cómo se logra generar unas estrategias comunicativas para que las mujeres se reconozcan sus derechos y la sociedad en su punto, por ejemplo, sociedad patriarcal, que quiere naturalizar las violencias. Entonces, el Estado tiene la obligación de generar una estrategia comunicativa que visibilice esas violencias para que las personas que tienen allí reconozcan que hay unas violencias y les permite realmente hacer que pues debería ser. Bueno. Fundamentalmente la 1257 nos dice que hay una violación intrafamiliar y hay una violación en el mundo de lo privado. Lo hemos visto que cualquiera lo puede ejercer. En el mundo de lo privado, entonces tenemos la violencia intrafamiliar y dice allí que tenemos que ir a la comisaría de familia y dos, cuando se hace la denuncia se debe hacer con un juzgado. Uno, ir a la comisaría de familia para tener las medidas de protección provisionales y de estabilización, o sea, para que la mujer pueda como abrigarse de todas las violencias para poder tomar unas medidas a posterior de una protección definitiva contra las violencias que ella pueda haber tenido en su espacio familiar. Un segundo elemento de la ley es las acciones penales ante la ley general de la nación. Y otro es que las denuncias que se hagan por violencia contra la mujer deben tener una protección fundamental que lleve a que se penalice y se sancione al culpable que ejerza violencia sobre las mujeres. Y yo quisiera terminar esta charla compartiendo este video porque me parece que es muy importante que resume lo que significa la violencia contra las mujeres. Entonces, me permiten un momentico y yo busco el link para que lo podamos ver. Este video lo que nos permite es como identificar el recuento que tenemos nosotros en este momento sobre las violencias contra las mujeres. Este video fue desarrollado en el 2008. Ahora no me quedo. Bueno, mientras que carga, me gustaría saber si alguna de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud frente a lo que estamos hablando. Buenos días, Inara. Buenos días. Sí, tengo una inquietud frente al acoso callejero, ¿dónde se puede encuadrar o en qué norma, o si va también implícito en el convenio 190, o cómo se mira el acoso callejero? Bueno, la acoso callejero es de los más frecuentes y que tenemos mujeres.
realmente está tomando como acoso psicológico. Esto de los derechos que refiere el convenio 190 es la protección de las mujeres en el transcurso de la casa a su espacio laboral, que le permite hacer la denuncia frente a ese tipo de agresión que hay. Uno de los agravantes que es importante que uno tenga ahí presente. Ahorita, ya que tengo aquí la posibilidad de hacerlo de mes, así, dejando compartir, permítanme un momentito a ver si ya puedo pasar el video. Listo. Me dicen si Ley 1257 de 2008. La presente ley contiene normas que buscan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencias. La Ley 1257 establece las siguientes definiciones de daño. Daño psicológico. Es la acción u omisión que tiene como fin controlar comportamientos, creencias y decisiones por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Daño o sufrimiento físico. Acciones que pongan en riesgo o atenten contra la integridad física. Daño o sufrimiento sexual. Obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal o a participar en otras interacciones sexuales con una o más personas mediante el uso de la fuerza, intimidación, chantaje, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que limite la voluntad personal. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Daño patrimonial. Es la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de bienes, valores o derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a torturas o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad, a no ser sometidas a discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Toda víctima de alguna de estas formas de violencia previstas en la presente ley tiene derecho a recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. recibir orientación, asistencia legal y asesoramiento jurídico gratuito, inmediato y especializado. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta asistencia. Recibir información clara y completa, la cual brinde el conocimiento sobre los derechos, mecanismos y procedimientos a su disposición. Dar su consentimiento
para la realización de exámenes médicos legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del profesional para la práctica de los mismos. Recibir información completa sobre su salud sexual y reproductiva. Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica legal o asistencia social. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral para ella, sus hijos e hijas. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ella, sus hijos e hijas. A la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. A no ser confrontada con su agresor en cualquier momento administrativo o judicial. Las mujeres tienen derecho a no conciliar. El tema de violencia contra las mujeres debe ser incluido en la agenda de los consejos de política social. Los planes de desarrollo de municipios y departamentos deberán contener acciones de prevención y atención a mujeres víctimas de la violencia. La sociedad tiene un papel fundamental para lograr erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres. Abstenerse de realizar acciones que impliquen cualquier tipo de maltrato contra las mujeres. Abstenerse de realizar acciones de discriminación contra las mujeres. Evitar las violaciones de los derechos. Participar activamente en la formulación, gestión y cumplimiento de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. Colaborar con las autoridades en la aplicación de esta ley y en la ejecución del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. Realizar todas las acciones necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la violencia en su contra. Las mujeres que dentro de su contexto familiar sean víctimas de cualquier tipo de violencia, amenaza u otra forma de agresión, podrán pedir al comisario de familia del lugar de los hechos una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia o evite que ésta se realice. En las comunidades indígenas, afrodescendientes y los demás grupos étnicos, las obligaciones de familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la constitución política y a los derechos humanos. Medidas de protección. Ordenar al agresor el desalojo de la casa o habitación que comparte con la víctima. La autoridad enviará copia de la medida a la persona encargada de la vigilancia del lugar, al Consejo de la Administración, al Comité de Convivencia, al propietario, arrendador o quien esté a cargo del inmueble para que impida el acceso del agresor, enviando copia de esta a la Policía Nacional. Ordenar al agresor abstenerse de penetrar a cualquier lugar donde se encuentre la víctima. La autoridad enviará orden de fijación de la medida a los sitios que la víctima determine para que los encargados del control de acceso, el propietario, el arrendador o quien esté a cargo del inmueble, impidan el ingreso del agresor. Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas con discapacidad, miembros del grupo familiar en situación de indefensión. La autoridad oficiará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que informe a los centros zonales con el fin de impedir el otorgamiento de custodias a favor de los agresores. Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima. En casos de violencia repetitiva y cuando se tema por la seguridad de las víctimas, se ordenará una protección temporal en el domicilio y en el lugar de trabajo de la víctima. Por solicitud de la víctima, se ordenará acompañamiento de la autoridad para su reingreso al lugar de domicilio cuando haya debido salir para proteger su seguridad. Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas. Suspender al agresor la tenencia o porte y uso de armas. Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias. Decidir provisionalmente el uso de la vivienda familiar. Prohibir al agresor cualquier transacción de bienes sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. La víctima identificará los bienes y, si los desconoce, la autoridad oficiará a los organismos competentes para que suministren esta información en un plazo máximo de 3 días hábiles. Ordenar al agresor la devolución inmediata de los bienes personales de la víctima. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía para efectos de la investigación de este delito.
Las mujeres tienen derecho a medidas de atención. La autoridad, en coordinación con las demás entidades competentes y con posterioridad a la emisión de una medida de protección, otorgará las medidas de habitación, alimentación o transporte a la mujer víctima de violencia cuya vida o salud e integridad se vean afectadas por permanecer en el lugar donde habitan. Las empresas promotoras de salud y las administradoras del régimen subsidiado prestarán los servicios de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas. Los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de violencia comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta tienen derecho a deducir de esta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable, desde que exista la relación laboral y hasta por un periodo de 3 años. La violencia se comprobará mediante sentencia o medida de protección dictada por la autoridad competente. Al Código Penal se adicionan las penas privativas como son el prohibir al agresor aproximarse y comunicarse con la víctima y o con integrantes de su grupo familiar. La pena por homicidio será de 25 a 40 años si es cometida contra una mujer por el hecho de ser mujer. Las penas por homicidio, secuestro, violación, acto sexual abusivo, proxenetismo, trata de personas, entre otros, se aumentarán si se realiza sobre cónyuge o compañera permanente o aprovechando la confianza de la víctima. Esta disposición fue sustituida por el tipo penal autónomo de feminicidio. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Procuraduría General de la Bueno, compañeras, entonces, así como más o menos damos un bosquejo general de la ley 207 y el convenio 190. Nuestra compañera Andrea ya en la sala para que poder aclarar la inquietud que se va decir que el convenio sin tener en cuenta pues el tiempo que vuelve posible en el tránsito de ir de su casa al trabajo. Andrea. No sé. Dorisita, ya estamos aquí de nuevo. No alcancé a escucharte bien, se escucha muy entrecortado. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es era ella. creo es aquí en la Xiomara. Sí, mi pregunta va a en qué normatividad esto está tipificado el acoso callejero y cómo, ante qué autoridad, pues uno puede acudir. Bueno, hay una charla que yo he preparado para los sindicatos que se llama Violencia Antisindical contra la Mujer. En lo que hicimos, pues la investigación que hicimos para esta charla, encontramos que en Colombia se reconocen de manera pues formal 4 formas de acoso y abuso contra la mujer. La parte del piropo callejero no está muy reconocida en Colombia, por cuanto culturalmente está muy normalizado, ¿cierto? Es decir, incluso las mismas mujeres en las charlas dicen, no, yo sé manejar con eso, a mí hasta me encanta que me piropen, ¿cierto? Entonces, ¿qué falta en Colombia? Hacer el reconocimiento de que esa también es una manera de violencia. Por cuanto el normalizar la práctica de ese piropo callejero, de ese abordaje callejero, normalizó en la narrativa la mujer como propiedad. Y cuando la mujer es propiedad, es susceptible a vulneración y a violencia y a acoso y abuso, sobre todo sexual, porque es propiedad, ¿cierto? Porque con ella puedo hacer lo que sea. Hemos normalizado, por ejemplo, el que se cuente que una mujer se acomode, como les decía, esa pose no la paga el seguro, o cuidado que la rayo, o ojo que voy cargado. Entonces, en Colombia no es muy reconocido ese tipo de violencia, pero el convenio C-190
sí contempla que hay que legislar al respecto para avanzar en el tema de la deconstrucción de las narrativas como tal. No sé si hacia eso va enfocada la pregunta o si hay... Sí, Y también yo quería decir que también tiene que ver con la prevención y la educación, porque generalmente el piropo se ha visto como algo tan natural, como algo que embellece a la mujer, que no se le da la connotación de la agresión que en sí hay sobre el cuerpo, sobre todo de las mujeres. Entonces, creo que hay una apuesta por la sensibilización y la protección y la posibilidad que tenemos en diferentes espacios de visibilizar algo que usualmente se ha visto como natural y es violento para las mujeres y que naturaliza muchos tipos de violencia, a partir de lo que dice Andrea también, de sentirse que las mujeres son propiedad de. Entonces, es importante como la prevención en este aspecto. No sé si más quisiera decir algo o le damos la palabra a Nelly. Nelly. ¿Ya? Bueno, Pero déjese ver. buenos días. Bueno, con respecto al convenio 190, una pregunta. ¿Qué pasa? Conozco un caso de una persona que es víctima. Compañera, puede hablar ahorita porque lo escuchamos. Vale. Bueno, con respecto al convenio 190 se hablaba de que respecto a las violencias por acoso, violencia por psicológico, conozco de un caso de una persona que fue acosada violentamente por la guerra durante el tiempo que ella estuvo acá, que ella está acá en Neiva. Ella también se ha sido acosada en su trabajo. El convenio 190, ¿de qué otra forma podría ayudar a esas personas que de una u otra forma quedan traumadas psicológicamente, quedan traumadas en que ya desconfían de todo el mundo? ¿De qué forma, no solamente psicológicamente, de qué otra forma podrían ayudar a que se valorara ese acoso, a que se tuviera en cuenta esa persona para que el gobierno o alguna otra instancia ayudara a ese proceso? Andrea, te están haciendo la pregunta. Compañera, yo entendí, esto se le escucha muy bajito, entonces no sé si es que pudiese hablar más alto, pero lo que yo entendí es frente a la agresión en lo cotidiano de la compañera, es que no se te escuchó bien. ¿Les podrías hacer la pregunta, pero durito, por favor? Vale. Listo. Bueno, yo como les digo, conozco de una persona que ha sido acosada, que ha sido violentada por la guerra, desde por los paramilitares específicamente. Esta persona se vino para acá, para Neiva, a seguir trabajando, laborando. Acá volvió y sufrió ese hecho. ¿De qué forma el gobierno o por el convenio 190 se podría ayudar, ya que ella, debido a ese proceso, ella no ha recibido ningún tipo de indemnización por parte de la unidad, puesto que fueron los paramilitares quienes hicieron esto? Ahora el acoso laboral, ¿de qué forma el convenio 190 o la 257, la ley de 257, podría ayudar a esta víctima? ¿Cómo le podría colaborar? ¿Qué ruta tiene que seguir? O todo eso. Muchas gracias. Bueno, este tipo de violencia, en el proceso de la JEP hay una ruta específica para las mujeres víctimas de violación en el marco del conflicto. Y eso tiene que cobijar no solamente a las distintas partes, sino a todos los actores
que han estado ejerciendo la violencia en Colombia. Entonces hay una ruta frente a la JEP, frente a cómo se hace, cómo se pide la reparación para la víctima. En cuanto a esa parte. En el segundo momento, que ella siendo trabajadora víctima de la violencia y el acoso, ella debe tener primero claridad de cuál es la tarea. Entonces, en cada puesto de trabajo, si son empresas grandes, hay un comité de convivencia. En uno, ella tiene que hacer la acción. Y dos, cuando haya pasado esto, tiene que continuar haciendo el camino hacia fiscalía para hacer la comprobación de que efectivamente está siendo violentada. Acordémonos que, por ejemplo, la ley 1010, que es hoy en el mundo del trabajo, de la violencia que se ejerce en el mundo del trabajo, revictimizan a las mujeres. Por eso es la necesidad de que el 190 se tenga en cuenta en Colombia, se ratifique para que el procedimiento y el paso a paso, la ruta que se define, sea más sustenta, más ágil y menos victimizante y revictimizante para las mujeres. Andrea, no sé qué más podrás decir. Andrea no contesta. No sé si estoy aquí sola o qué. Mientras tanto, creo que le quedó claro a tu compañera o alguna pregunta más. O Nelly, para que hagas la conclusión y cierre. Muchas gracias. Nelly, para que hagas un cierre entonces. Bueno. Una pregunta, la compañera Aida. Hola compañera, muy buenos días. Les habla Aida, la integrante de la Consejo Departamental de Mujeres del Huila. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos las mujeres cuando iniciamos la ruta por un caso de violación y quedamos a la mitad porque los entes que están destinados para eso nunca terminan la ruta, nunca se le da un resultado positivo a la víctima? Bueno, se supone que el Estado tiene garantía frente a la protección de las mujeres en el marco no viene, digamos, en este momento. Entonces, si la ruta llega a fallar, se debe hacer las denuncias de control. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que considera la 257 es que parte de los derechos humanos que tienen todas las mujeres y todos los seres humanos. Entonces, es un derecho inviolable. Es necesario que la ruta se cumpla. En el momento en que la ruta no se cumpla, se debe hacer la denuncia a los entes de control para que se haga un proceso sistemático de la protección de los derechos a las mujeres. O sea, que si ya la ruta no funcionó en el espacio que sea, hay que hacer la denuncia a los órganos de control. ¿Otra pregunta? Desde acá de la mesa de trabajo no hay más preguntas, creo. No, aquí tampoco hay manera. Listo, entonces, por supuesto. Ahora la cámara. ¿Vamos cerrando? Sí, señora, pero abra la cámara para que la podamos ver.
Bueno, compañeras y compañeros que están presentes, agradecerle por supuesto a la compañera Dori Capera, a la compañera Andrea Restrepo, que nos han brindado este espacio, este compartir, este día lleno de colores, pero también lleno de inquietudes. Nos quedan algunas reflexiones muy importantes, como lo del convenio del 190. Decirle a la compañera Andrea que desde el departamento del Huila estaremos haciendo juntanza y un gran caminar para que el convenio 190 se dé, como lo decía anteriormente, que seamos el 122 país entre a esta ratificación, y por supuesto agradecerles a todo ese equipo grande de mujeres que están haciendo posible de que este convenio se ratifique a nivel nacional. También pues nos queda sobre la ley 1257, es tan importante, es avanzar y seguir avanzando en esta ley 1257, cuando nos dicen que nosotras las mujeres debemos vivir una vida libre de violencias. Por eso yo creo que todas de una u otra manera le hemos pactado a lo que es la paz en este país, la construcción de la paz y la construcción, por supuesto, desde la perspectiva de género. Reconocer también los 5 tipos de violencia, como le marcaba la compañera Dori, que es muy importante. Esto de la ley, yo creo que el poder tener esta ley donde nos brinda la oportunidad de sensibilizar, de atender, de prevenir e erradicar las violencias de género, pues es algo muy relevante. Sin embargo, nos damos cuenta que esta ley desde que nació, pues nace desde las mujeres para las mujeres, pero se ha quedado pues en el papel, se ha quedado ahí, la verdad. Hay una ruta de atención, hay unos decretos reglamentarios. Sin embargo, lo que observamos es que cuando la comunidad, las mujeres, tratamos de denunciar y exigir, pues el gobierno no acata su responsabilidad. Yo creo que sería muy importante seguir ahondando en estos temas. Como decía la compañera Dori, no naturalicemos la violencia. Más bien denunciemos, no hagamos caso omiso por la pequeña violencia que nos consideremos, sino que denunciemos, indiquémosle a las compañeras cómo se denuncia, cómo debemos seguir esa ruta de atención y bueno, prepararnos porque se viene lo de plan de desarrollo, el cual debe estar incluido esta ley, y lo del convenio 190 igualmente. Debemos estar ahí muy pendientes y por supuesto en las políticas públicas departamentales, la política pública nacional de la mujer. Y hoy, inclusive creo que hoy amanecí con una noticia muy bonita, y nosotras las mujeres amanecimos con una noticia muy hermosa, que es por parte de la ministra de Trabajo. ¿Cómo va a desplazar tantas mujeres abogadas a atender si hay mejor dicho, a verificar si la equidad de género se está dando y si las mujeres no somos discriminadas en el trabajo? Entonces, todo esto hace que se potencialice y que nosotras sigamos caminando juntas y que de verdad, pues, sigamos visibilizando estos procesos importantes para nosotras las mujeres a nivel nacional y por supuesto en nuestro territorio. Hablamos del Huila como un territorio de paz, pero no podemos hablar cuando el Huila se suman los índices de violencia con maltrato y de violencia y de feminicidio contra nosotras las mujeres. Entonces, agradecerles una vez más a la compañera Dori, a la compañera Andrea, que esperamos tenerla acá con los brazos abiertos, por supuesto, en una próxima ocasión, y agradecerles a las compañeras del equipo de la Mujer de la CUT, que en este momento hoy nos acompañan y que siempre han venido en juntanza trabajando
todos estos temas tan interesantes y acciones gratificantes para nosotras las mujeres en el departamento de Huila. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, y a las compañeras y Gran abrazo. compañeros que hicieron posible este. Gracias.